Saludos para todos, Dios me los bendiga nuevamente por aquí. Vamos a estar en el día de hoy compartiendo una palabra muy impactante, ¿verdad? Y que va a ser de edificación. Es una herramienta que nos va a seguir ayudando capítulo a capítulo, paso a paso, para entender lo que es el propósito y el plan magistral, el plan excelente que nos tiene Dios a nosotros preparado. En el día de hoy, en el capítulo 5 de nuestra serie Desde el aposento, vamos a estar como tema hablando el silencio de Dios también habla, ¿verdad? Y es un momento donde nosotros como hijos nos encontramos y tenemos en ocasiones confusiones, ya que no sentimos obtener la respuesta, ya que sentimos que nuestras peticiones no están siendo contestadas. Y es ese el hermoso silencio, porque hay, ¿verdad? Cuando vemos que y ponemos a Dios en todos nuestros proyectos, ¿verdad? Y lo incluimos en todos nuestros planes, debemos respetar cuando viene ese silencio, esa calma, y es Dios el que en ese momento estaría trabajando, ¿verdad? Para nuestro regalo mayor, nuestra salvación eterna. Es un proceso muy lindo, siempre y cuando respetemos y hagamos que la voluntad de Dios esté en todos nuestros planes. Amén. Primero que todo, en el día de hoy vamos a poner a Dios por delante, ¿verdad? Para que Él sea la guía, sea la brújula, y que respetemos que sea su palabra la que se esté expresando de nuestra boca y que su voluntad haga con nosotros, ¿verdad? Para nosotros tener esa karma y no tener esos ataques. Y si tendríamos los ataques, poderlo resistir, ¿verdad? Porque aquí lo que se viene es a edificar y a poner palabra que alimente tu alma y tu corazón. Amén. Vamos a iniciar este hermoso capítulo y este hermoso mensaje entrando a la palabra en el libro de Salmos, capítulo 13, del 1 al 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Amén, 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 amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Qué importante y qué fundamental es lo que es respetar, ¿verdad? Y tener esa calma en los silencios, ¿verdad? Porque en ocasiones nosotros tenemos nuestras oraciones, tenemos nuestras peticiones, llevamos nuestras inquietudes a conversación con Dios y vemos que no hay respuestas, y esas mismas acciones son las que nos descargan de energía pensando que Dios no nos escucha, ¿verdad? Y que Dios no nos quiere darnos eso que tanto peticionamos. Y debemos respetar, hermanos, que es esa calma y ese silencio donde Dios está obrando. Solamente importante es reconocer cuando en esa calma sí Él nos da algunas señales, ¿verdad? Y hay que estar bien atento y ser bien enfocado en lo que es el propósito, porque es su preparación. El silencio es una preparación que Él está haciendo con nosotros, ¿verdad? Porque pues, si estamos pidiendo peticiones de sanación, si estamos pidiendo peticiones de prosperidad, tiene que haber un transcurso antes del desenlace, ¿verdad? Antes de su gloria, de su obra, estar en nosotros, tiene que haber un camino, tiene que haber una prueba. Él tiene que fortalecernos espiritualmente, ¿verdad? Y nuestro corazón para poder descargar su bendición mayor en nosotros. Amén. Gracias, Padre. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué cuando pasan los días, las semanas, los meses, quizás los años, y no vemos las respuestas, el corazón comienza a inquebrantarse, ¿verdad? A inquietarse, nos empieza a dar ansiedad? Muchas veces pensamos que Dios guarda silencio porque miramos el cronómetro, ¿verdad? Y nosotros queremos adjudicar y queremos incluir nuestras peticiones y nuestras contestaciones a un calendario, ¿verdad? Pero tenemos algo muy importante durante esta palabra. Pero Dios no obra según nuestro reloj, según nuestro calendario. Dios no obra en peticiones que dicen, no, Padre, porque el año que viene yo quiero estar en este lugar con estos proyectos. Dios no obra de esa manera, ¿verdad? Muchas veces pensamos que Dios guarda silencio porque miramos el cronos,
Vemos pasar los días, las semanas, los meses y las respuestas parecen no llegar. Pero Dios no obra según nuestro reloj. Él obra según sus kairos. El tiempo perfecto, aunque nuestros ojos no vean movimiento, Dios ya está acomodando cada detalle para que su propósito sea cumplido exactamente cuando debe, su tiempo, al tiempo de Dios, ¿verdad? Hay que respetar eso. Y eso es lo que a la humanidad impacienta, ¿verdad? Que nosotros queremos ponerle hora, fecha, día, estación del año a las peticiones que nosotros hacemos y nosotros debemos respetar, ¿verdad? Por eso enseñamos desde capítulo 1 que un día, un minuto, una página al día va acercándonos al propósito, ¿verdad? De la bendición mayor y de su salvación para nosotros poder entender toda lectura, entender todo camino del ser humano. Nosotros debemos refugiarnos en su palabra, buscar contestaciones para nosotros poder entender su propósito con nosotros. Amén. Pero Dios no obra según el reloj. Lo importante que dijimos que es Dios obra según su tiempo, su kairos. Amén. Quizás hoy estás viviendo en silencio que no entiendes, pero no confundas el silencio de Dios con su ausencia. Cuando Él guarda silencio muchas veces es porque está preparando algo más grande de lo que tú humanamente puedes pedir. Amén. Vamos a ir, ¿verdad? Después de esta pequeña reflexión, vamos a ir a entrar a, a una parte muy hermosa para mí y espero que también sea para ustedes. Vamos con un testimonio muy personal, ¿verdad? Para ir, que va atado a toda esta palabra. Hay algo muy especial, muy grande y muy hermoso que ha marcado mi vida, como lo es el nacimiento de mis últimas bendiciones, ¿verdad? Porque pues, hay que poner desde primero, desde claro, ¿verdad? Son 4 bendiciones en mis hijos las que yo he recibido por parte del Señor, ¿verdad? Porque así Él lo ha prometido, así Él lo ha permitido. Amén. Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Mi última bendición fue engrandecida, fue de partida doble, amén. Y fueron gemelos, varones los dos. Y cada uno de ellos en mí lleva un mensaje muy fuerte, ¿verdad? Porque para, para mi persona, la cual gracias a mi madre, ¿verdad? Y a todos algunos familiares, que fue encaminada, ¿verdad? Fue mi madre la que por sus caminos, ¿verdad? Entregó su vida al Señor. Estamos hablando del 97, de 1997. En el 2000 yo hago mi bautizo como hijo de Dios, ¿verdad? Y entrego, pero en pleno proceso de adolescencia ocurren muchas turbulencias, ¿verdad? Pero creemos en el plan de Dios y en el tiempo kairos, ¿verdad? Que es cuando está el tiempo de Dios exacto y específico. Pues durante todo ese tiempo de mi adolescencia, ¿verdad? En mi adultez, yo tuve muchos deslices, muchos caminos con veredas fuertes, muchas turbulencias, muchos golpes de la vida. Cada uno de mis hijos iba trayendo una enseñanza, ¿verdad? Y una madurez personal como hombre. Pero llega este momento exacto de Dios donde a mis 36 años, correcto, 36 años, yo recibo la bendición de unos gemelos que llevan por el nombre Cairo y Caleb, ¿verdad? La palabra griega Kairos nos habla del tiempo que marca exacto el plan de Dios, sino momento perfecto de Dios, mientras que el crono mide los días, los meses y los años. El Kairos representa ese instante preciso en el que Dios decide actuar, cumplir una promesa o abrir una puerta que solo Él puede abrir. Amén. Vemos cómo llega y acontece este tiempo exacto de Dios y al transcurrir de los meses, quizás años, va cumpliéndose su promesa y su propósito, ya que pues mi persona, ¿verdad? Vuelve nuevamente más fuerte, más lastimado también, pero más consciente de que Dios tiene un propósito. Ocurrieron muchas cosas para yo llegar hasta este lugar.
en el cual me encuentro, tuvo que haber una pérdida de trabajo, tuvo que haber un proceso, tuvo que haber existido un encuentro poco a poco con Dios para que llegara este momento. Pero vemos como ese nacimiento de esos gemelos marca algo bien fundamental y bien fuerte en mi vida, porque es un tiempo perfecto. Tanto la llegada de ese hermoso niño, de esos hermosos niños, como el comienzo de mi principio, ¿verdad? En los caminos de Dios, entregando toda mi fuerza, ¿verdad? Y todas mis batallas. Mira qué hermoso que su hermano, o sea, el gemelo, lleva de nombre Caleb. Y Caleb representa a quien permanece fiel y cree en las promesas de Dios, persevera hasta recibir su herencia. Amén. Cada vez que llamo a mis hijos por su nombre, también me recuerda una enseñanza. Hay que aprender a esperar el kairos de Dios con la fe de Caleb. Porque una cosa es saber que Dios prometió algo, pero otra muy distinta es permanecer creyendo mientras esperamos que llegue su tiempo perfecto. Amén. Es un testimonio fuerte, porque todo entrelaza, ¿verdad? Y quien deposita toda acción, quien cree en todo movimiento, está encaminado por Dios, lo analiza, lo ve y ¿qué más nos faltaría para nosotros creer en el poder de Dios, verdad? Que tanto como el nombre de mis hijos, como mi proceso como persona, mi acercamiento de mano a mano a los caminos del Señor, gracias a Él por la fuerza, ¿verdad? Y es un significado que se me va a recordar hasta que Dios lo permita, ¿verdad? Porque mis hijos estarían cercanos, ¿sabes? Ese nombre día a día va a estar latente en mi corazón, recordándome mi propósito, recordándome la fe, el amor que Dios ha puesto en mí en el momento perfecto, ¿verdad? Gracias, Padre, porque siempre eres tan maravilloso y tan exacto. Jesús mismo declaró en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí está la palabra utilizada. Es Cairo, indicando que había llegado un momento señalado por el Padre para iniciar la obra de la salvación. Que esto es una lectura, y en el momento que yo iba, ¿verdad? Escribiendo, que iba leyendo la palabra, que Dios iba poniendo cada palabra, era algo que me llenaba de energía, me llenaba de la presencia, porque es el tiempo perfecto, es el tiempo exacto, ¿sabes? Si aún tú no estás recibiendo tu contestación, si aún tú no estás recibiendo esa petición, si aún lo que estás pidiendo no ha llegado a tu vida, guarda fe, guarda fuerzas, pídele fe, pídele su compañía, porque tu bendición con consistencia, con paciencia, con sabiduría, llegará engrandecida, llegará más de lo que has pedido. Amén. Vamos a ir a el libro de Juan 11, del 3 al 6. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un pasaje, es un libro muy hermoso, porque aquí se brota la palabra de Dios directamente. Aquí se brotan sus contestaciones muy exactas y muy lindas. Amén. Juan 11, 3 al 6. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué? Si era el amado, si era la amada, como eran sus hermanas, si eran personas
que desprendían el reflejo de Dios. ¿Por qué Él guardó tiempo para llegar hasta donde Él? Nosotros humanamente podemos pensar que si nos dicen, mira, tu hermana, tu primo, tu familiar está enfermo y necesita de ti, tú irías corriendo. Pero para Dios hay un kairos, hay un plan exacto, porque si Él corría en ese momento, más Él lo que iba era sanar un enfermo, pero el propósito de Dios era otro. Amén. La Biblia primero dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, y justo después dice que cuando oyó que Lázaro estaba enfermo se quedó 2 días más. Humanamente para nosotros eso parece una contradicción. Unos pueden pensar, si Jesús amaba, ¿por qué no salió corriendo? Y es ahí donde tenemos que entender algo. Jesús tenía autoridad para sanar. Él podía declararlo desde el lugar donde se encontraba, ¿verdad? Ya lo había demostrado en otras ocasiones. Bastaba con una palabra de Él para que esa persona fuera sanada. Pero decidió esperar, no por falta de poder, no por falta de amor, sino porque el propósito del Padre era mayor que una sanidad. Era el kairos perfecto para revelar la gloria. Hay silencios que inquietan el corazón, pero no confundas el silencio de Dios con ausencia. Amén. Que el silencio no te turbe, que el silencio no te haga desistir de tu encomienda, que el silencio no te haga soltar lo que es tu propósito de vida, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante que debemos de aprender. Quien se viste de paciencia en el tiempo perfecto de Dios vestirá aquello que Él preparó para su vida. Pero más aún, quien se viste a prisa con cualquier pieza queda fuera de talla. Muchas veces terminas caminando fuera de lo que es tu encomienda. Muchas veces terminas caminando fuera de lo que es tu propósito. Por eso, mis hermanos, hay que aprender a esperar. No todo silencio es rechazo. No toda espera es castigo. No toda demora significa que Dios se olvidó de ti. A veces el silencio es el lugar donde Dios está transformándote, formándote para unos nuevos caminos y unos nuevos retos. Y ahí nos vamos a Juan 11:21. Amén. Y sigue desprendiendo una palabra que para nosotros humanamente no entenderíamos. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Humanamente queremos que sea en el momento de nuestro crono, pero debemos reconocer que es al tiempo de Kairos. Es el tiempo exacto, ¿verdad?, en el que nosotros debemos recibir esa bendición, porque si no, la obra de Dios no se cumpliría. La espera que humanamente a veces nos desespera. Pero es aquí donde debemos recostarnos, es aquí donde debemos caminar. Es a los ojos de Dios donde debemos enfocar nuestra visión para ir caminando, flotando sobre el agua, mis hermanos. Cada pregunta, cada desespero, cada contestación que no haya llegado aquí en la palabra, está la respuesta de todo, hermanos. Hay que saber esperar. Hay que saber vestirse de paciencia y sabiduría. Amén. Tenemos aquí otro pasaje, otro libro, en Juan 11, 43 al 44. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Había vuelto a caminar, había vuelto, había recuperado su vida. Y es donde el pasaje nos enseña que hay que esperar el momento perfecto. Amén. Porque
si la obra como Marta quería hubiese llegado antes, iba a ser una sanación. Pero el tiempo perfecto y la obra de Dios es tan perfecta que no era una sanación, era más. Era revivir esa persona que se entiende había fallecido, ¿verdad? Es donde debemos nosotros como humanos reconocer que tu tiempo, siempre y cuando estés encaminado y honres a tu Padre, ¿verdad? Honres sus mandatos, sus mandamientos, llegará tu momento, tu tiempo llegará. Aprendamos a esperar el kairos de Dios, porque el reloj del hombre marca horas, pero el reloj de Dios marca propósitos. Nosotros vemos días pasando, Dios ve procesos formándose. Nosotros vemos puertas cerradas, Dios va abriendo puertas para nosotros, siempre y cuando nos correspondan. Amén. El silencio fue el escenario para un milagro mayor. Y es eso algo que debemos guardar en el corazón. A veces queremos que Dios resuelva rápido, que Dios entregue rápido. Y debemos reconocer que Él necesita formar nuestro corazón a su voluntad para recibir lo que estamos peticionando o lo que Dios tiene para nosotros. A veces pedimos que Él quite dolor, pero Dios está usando ese proceso para mostrarnos su gloria, para formarnos, para acercarnos mucho más a Él. Lo que parecía tarde puede convertirse en un testimonio. Y lo que parecía silencio puede terminar siendo una de las maneras más profundas en que Dios nos habla. Ejemplos del kairos de Dios. Noé esperó muchos años antes del diluvio. Para muchos quizás parecía una locura construir un arca cuando todavía se veía la lluvia, cuando todavía no se veía la lluvia, pero el arca se cerró en el momento señalado por Dios. Abraham y Sara recibieron a Isaac cuando humanamente parecía imposible. El cuerpo decía una cosa, la edad decía otra, pero la promesa de Dios seguía viva. José pasó de ser esclavo, prisionero, a ser gobernador de Egipto en el tiempo perfecto de Dios. Lo que parecía traición, lo que parecía abandono, lo que parecía injusticia, Dios lo usó como parte del camino hacia el propósito. Y como habíamos hablado del libro de Juan, Lázaro nos recuerda que aunque todo parezca terminado, Dios todavía puede volver a escribir un capítulo nuevo. Humanamente parecía tarde, pero era el kairos de Dios para revelar la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Todo esto que vamos compartiendo, hermanos, nos va enseñando lo que propusimos, lo que inculcamos desde el primer capítulo, de añadir un día, de añadir un minuto más para acercarnos al propósito, para poder ver nuestro kairos, para que nuestro tiempo de la obra de Dios en nuestro corazón nos llegue en el momento exacto. No desistas, no renuncies. Mantén tu fe, mantén tu encomienda, mantén tu oración, mantén tu comunión. Cuida tu corazón y guarda tu corazón, que es ahí donde habita. Aprendamos a cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo. Y eso incluye muchas líneas que dejaremos en capítulos próximos, ¿verdad? Mientras esperamos, Dios también trabaja en nosotros, trabaja en nuestra paciencia, trabaja en nuestra fe, en nuestro carácter, en nuestra dependencia, trabaja en nuestra manera de orar, trabaja en nuestra manera de confiar, porque hay respuestas que no solo requieren que llegue el momento correcto, también requieren que nosotros seamos formados para recibirlas correctamente. Si nosotros significamos en este momento de ahora una vasija que solamente ocupe 2 manzanas y la bendición de Dios es que carguemos 40,
Él no puede depositar esas 40, ¿verdad? Porque sería una obra perdida, sería un corazón que no aguantaría, sería una mente que no estaría preparada para recibir su bendición. Nosotros vivimos contando los días, Dios vive cumpliendo el propósito. Amén. Nosotros vivimos mirando el reloj y Él mira el corazón. Porque el silencio de Dios también habla. Y cuando llegue su tiempo perfecto, entenderás que Él nunca dejó de estar obrando, que Él nunca se apartó de ti. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Muchas veces el silencio es la antesala de los kairos que cambiará tu historia. Gracias por acompañarnos en un capítulo más desde mi aposento. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, de edificación, de gozo, te invito a seguirnos en nuestro canal Devolviendo al Alfarero y compartir el contenido. Quizás para ti fue una reflexión, pero para alguien más puede ser la respuesta que estaba esperando. Y recuerda siempre, la fórmula después de una caída es volver a su presencia.